Este es el micrófono K688 de la marca Fine. Un micrófono que vale la pena ver porque por el precio al que está disponible no hay prácticamente ningún rival que le pueda hacer competencia. Y esto se debe al precio en el que está disponible, ya que actualmente cuando estoy grabando este video está más o menos a unos $58, que serían al cambio como unos 1,070 pesos. Eso es el precio que me mandó la marca, que por cierto también me dio la libertad de hablar como yo quiera del producto, así que voy a ser bastante honesto cuando les dé mis impresiones, ya que no me están pagando, simplemente me mandaron el producto para probarlo y ya está. Y aquí nos viene un cable USB-C, que este puede ser bastante útil, sobre todo si no tienen una interfaz de audio. Puede que lo conecten simplemente a su computadora con este cable y les va a funcionar. Ahorita también estamos viendo que viene con un adaptador. Esto sirve para conectarlo con los soportes o pedestales, como lo quieran llamar, para poder colocar el micrófono. Yo en este caso voy a utilizar este, que es el que normalmente utilizo para grabar mis videos, y es prácticamente todo lo que viene, además del propio micrófono. Este micrófono cuenta con una buena conectividad, ya que además de la típica entrada XLR de micrófono, tenemos USB-C, que es súper útil, y una entrada jack para que podamos ajustar aquí los niveles de monitorización de audio. Ahora toca hablar acerca del diseño, calidad de construcción y calidad de materiales empleados en este dispositivo. Aquí arriba tenemos un botón que de hecho no es físico, es un botón táctil que sirve para cuando lo conectas por vía USB-C puedas mutearlo. Esto es sumamente útil, sobre todo para cuando estás haciendo algún streaming o algún tipo de contenido en vivo, puedes mutearlo simplemente con un pequeño toque. El material, que se siente al tacto, de muy buena calidad, me está sorprendiendo. Vamos a ver en su interior. Tenemos aquí el micro, que viene recubierto con esa rejilla metálica. Todo es prácticamente metal, a excepción de los botones de atrás. Se siente de una excelente calidad para el precio. Pero aparte de eso, hay algo que me ha llamado mucho la atención y es el filtro. Este de aquí supuestamente está hecho con un material de alta densidad y se siente de una calidad superior. De hecho, ahorita lo voy a comparar con otro que tengo para que vean la diferencia. Este filtro de color negro es uno que venía en un micrófono que me costó más de $300 y la calidad, la verdad, es bastante mala, a diferencia de esta maravilla que es de un micrófono que cuesta $58 y es muchísimo mejor el filtro. No sé por qué pasa esto, pero la verdad agradezco bastante que la marca se haya preocupado en enviar un filtro tan bueno. Y bueno, ahora vamos a hacer una comparativa con un rival súper difícil, que es el micrófono Shure SM7B, un micrófono de más de $400 profesional, en contra del Fine de $58. Vamos a ver qué pasa. Ahora toca el proceso de instalación. Primero hay que ponerle este pequeño adaptador, que es esta cosa que sirve para ponerlo en los soportes. Es un tamaño más pequeño el hoyo de los soportes que se utilizan hoy en día, por eso viene siempre este tipo de adaptador en la mayoría de los micros. Vean, ya lo he colocado en el soporte. Este es un soporte que puedes encontrar en cualquier tienda, los venden en todos lados. La verdad es bastante útil, sobre todo si vas a grabar en una mesa directamente y no tienes un brazo articulado. Y así es como quedaría esta tremenda maravilla. La verdad fue bastante rápido, muy cómodo y rápido de instalar. Bueno, seguramente alguien se pregunte por qué viene con estos aros o estas gomitas. Esto sirve para reducir las vibraciones, por eso este material, aunque a mí no me gusta el lado por donde venía, le voy a dar la vuelta para que quede más bonito con mi setup, aunque creo que es un poco complicado hacer esto. Igual me voy a llevar aquí un buen rato porque me está costando un poco de trabajo volverlo a acomodar. En mi caso particular, creo que la mejor forma de utilizarlo y donde le vamos a sacar más provecho a este micrófono es con la entrada XLR conectada a algún tipo de interfaz de audio. Una cosa importante es que si lo vas a conectar solamente por XLR, este botón de arriba no va a funcionar. Eso solamente es para la función USB-C. Uy, vean nada más qué bonito queda. Pero yo, como lo voy a conectar solamente por XLR a esta interfaz de audio del gato, aquí es donde lo voy a poder controlar y modificar a mi gusto. Esta es una prueba de sonido del micrófono Fine K688. Espero que estén escuchando y notando la calidad que tiene este micrófono, sobre todo tomando en cuenta el precio al que está disponible. Y es que lo vamos a comparar ahorita con un micrófono que tiene 7 veces mayor costo que este, y creo que les va a dejar bastante sorprendido el resultado. Pero antes, déjenme explicarles una cosa curiosa, es que no estoy utilizando una configuración de audio demasiado especializada ni nada. Simplemente conecté el micrófono a la interfaz, luego
luego la interfaz la conecté a mi Mac y vea nada más. Simplemente estamos utilizando la conexión tal y como viene de stock, es decir, simplemente conectando los cables, y en esta ocasión tengo la ganancia de audio pues a un nivel muy bajito y ustedes estarán escuchando mi voz más o menos a una distancia de un puño con el micrófono y se escucha espectacular para las pruebas que estoy realizando actualmente. Creo que me está dejando un muy buen sabor de boca este micro, no sé ustedes qué piensan, pero ahorita que lo comparemos con el micrófono Shure, creo que nos va a quedar un poco más claro la calidad y si vale la pena este micrófono. Bueno, ahora estarán escuchando mi voz con el micrófono Shure SM7B. Tenemos exactamente las mismas condiciones, las mismas configuraciones. No he modificado absolutamente nada de la ganancia ni nada en la interfaz de audio. Simplemente desconecté el cable en el otro y lo conecté en este, que es el más caro. Y de hecho, el precio de este está entre 7 u 8 veces más que el micrófono de Fine. Pero ustedes serán los jueces y me sabrán decir cuál les parece mejor en cuestión de calidad. Desde mi punto de vista, creo que hasta que nos pongamos a editar el audio y a mover un poquito la ecualización, a hacer un trabajo más especializado, es cuando comenzaremos a notar la diferencia. Simplemente lo único que hice fue sacar el cable del otro y conectarlo en este. Estoy notando que la ganancia en este micrófono es un poquito más elevada. Imagino que esto está hecho a propósito para el nuevo contenido que se hace hoy en día, ya que el otro micrófono pues tiene más años en el mercado. La calidad, por supuesto, no se discute del otro micrófono, pero este cuesta 8 veces menos. Vean la diferencia de precio y noten la diferencia de calidad, que desde mi punto de vista no es mucha. Creo que para comenzar en creación de contenido, en streaming, en videos de YouTube o cualquier otro tipo de contenido que requiera, por ejemplo, un podcast, un audio de buena calidad, pero que no tengas el presupuesto para andar despilfarrando o gastando o invirtiendo, como lo quieras ver, en un micrófono de mucho mayor precio, pues creo que con este está genial. Además que tiene la entrada USB que puedes utilizar en cualquier otro dispositivo, que eso es una ventaja que no tiene el otro micrófono. Así que, ¿qué piensan ustedes? Pongan en los comentarios su opinión y yo los voy a leer. Por último, toca escuchar este micrófono mediante conexión USB-C. Ahora mismo estoy notando que la ganancia es mucho menor que a diferencia con la conexión XLR y una interfaz, así que yo recomiendo encarecidamente que usen este micrófono con una conexión XLR y algún tipo de interfaz. De hecho, la marca Fine ofrece algunas interfaces, podrían revisarlas a ver si les interesa. De todas formas, con USB-C se oye bastante decente y le puedes subir un poquito la ganancia. Yo en este caso lo he conectado así como viene de fábrica y creo que se escucha decentemente. Por último, toca hablar acerca de lo que menos me ha gustado y de lo que más me ha gustado de este micrófono. Lo que menos me gustó es esta pieza de aquí, que la verdad es bastante difícil de darle la vuelta. Yo lo hice para que quedara mejor en mi setup, pero es bien complicado de volverla a colocar. Además, no sé si luego voy a encontrar repuesto de estas gomitas, pero también me hubiese gustado que también te mandaran el cable USB-C a USB-C y no el que te mandan. Pero fuera de eso, no le veo ningún otro inconveniente por el precio que tiene. Lo que más me ha gustado, por supuesto, es el balance calidad-precio, ya que este micrófono no tiene rival. Está a un precio imbatible. No solamente por los materiales, que creo que son bastante decentes, sino que la propia calidad de sonido que tiene el micro es bastante buena, y la prueba de esto es que este video lo he grabado con el propio micrófono sin hacerle ninguna modificación, simplemente lo conecté y me puse a grabar. Así que, ¿qué piensan ustedes? Pongan en los comentarios sus opiniones, yo por supuesto los voy a leer. Yo me despido, un saludo y hasta el próximo video. Adiós.